a subir, profesor? No hay tarea 3 todavía, ¿Y de qué mañana. trata? Sí, no hay tarea 3 todavía, porque la unidad 3 empieza desde mañana. Listo. Entraremos ahora a diseños. ¿Se puede ver lo que estoy proyectando? Hola, ¿se Sí, ve? se Ya. puede ver. Gracias. Gracias. Sí, profesor. Se ve. Bien. Este es nuestro penúltimo tema. Como les dije, hay varios temas un poco... No sé si tienen ustedes la materia de muestreo, por ejemplo, que es todo un área también, ¿no? Entonces también en el tema cuantitativo se maneja bastante esto. Pero bueno, en cuanto a los diseños de investigación, cuando hablamos en investigaciones cuantitativas de diseños, lo que estamos queriendo ver es qué estrategias vamos a utilizar, ¿no? ¿Qué estrategias vamos a utilizar para poder hacer el tratamiento de la información? Primero los datos, ¿no? Porque los datos se transforman en información y la información a través del procesamiento en conocimiento. Entonces, existe básicamente dos diseños, ¿no? Algunos autores, y van a encontrar en la bibliografía, que los diseños los toman como tipos de investigación, ¿no? Entonces dicen tipo de investigación experimental, tipo de investigación no experimental. También van a encontrar de esa manera, ¿no? O sea, la bibliografía es tan amplia en tema de investigación que hay formas de entender y de clasificar también, ¿no? En cuanto al diseño, podríamos ver cómo nosotros vamos a hacer este tratamiento de estas variables, ¿no? Cómo los vamos a manejar. Y de ahí que Hernández plantea de que el diseño tiene que ver con el plan o la estrategia para confirmar si es o no cierto lo que resultó atractivo a Paola. En este caso, cuando hablamos resultó a Paola, es un trabajo que se ha hecho, lo que él plantea, en el que, digamos, se le presenta diferentes situaciones, ¿no? Entonces, para eso nosotros tenemos que concebir un plan, ¿no? O una estrategia. Y desde luego, este plan va a ir a responder a la pregunta de investigación, que está vinculado a la hipótesis. Entonces, ¿cómo concebimos nosotros el diseño? Como la forma, la manera, no estamos diciendo el método, ¿no? La forma o la manera en la cual nosotros vamos a verificar la pregunta de investigación. Por eso la pregunta de investigación es clave, ¿no? La interrogante. Y puede existir dos tipos de diseño. Por lo menos la clasificación que da, se plantea un diseño no experimental y un diseño experimental, ¿no? Entonces, y esto depende un poquito de las variables. Los diseños de investigación están estrechamente relacionados a las variables. En los tipos de investigación no experimental no se manipulan variables. Y en los diseños de investigación experimental se manipulan deliberadamente las variables. Entonces, como vemos acá, el manejo, la función que tiene en un diseño las variables son importantes porque nos han de permitir ver qué tipo de investigación, qué tipo de diseño vamos a utilizar, ¿no? Ahí, por ejemplo, ponemos un diseño no experimental en el que, porque la gente se enfurece, digamos, ¿no? Después del tiempo después del tiempo del COVID. Probablemente alguien saldrá con una hipótesis y dirá que es el tema del estrés, ¿no? Entonces, a partir de eso podríamos ir viendo, digamos,
Aquí está. Ingrese. A partir de eso podríamos hacer algunos estudios. Por el otro lado están los diseños experimentales, en los que se manipulan. Eso de manipulación, el concepto de manipulación es bien interesante, ¿no? La manipulación tiene que ver con el control. Y cuando nos manipulan, por ejemplo, tienen cierto grado de control en nosotros, ¿no? Una manipulación emocional, una manipulación infantil, por ejemplo, ¿no? Cierto control. Y esto permite que se den en un nivel de condiciones, ¿no? Generalmente se ha ido utilizando la experimentación en el ámbito de la investigación natural, medicina, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también se va aplicando al tema social. Bueno, en la concepción del diseño de investigación, la concepción de esta estrategia, tiene dos formas de verlo. Una forma general y una forma particular. La forma general es la más digamos, usada, la más difundida, ¿no? Y es la que dicen que la investigación experimental son aquella en la cual se utilizan químicos, ¿no? Y en los colegios hacen bastante énfasis en esto. Vamos a hacer una experimentación, dicen, ¿no? Utilizan algunos compuestos químicos, digamos, ¿no? Cloruro de sodio o sal, acetil, no sé cómo me hacían trabajar, ¿no? En temas de química. Esa es una concepción, pero no se queda solamente ahí, ¿no? Los diseños de investigación experimental, en su concepción más particular y aplicada a la investigación, podríamos decir que se refiere a un estudio en el que se manipula intencionalmente una o más variables independientes, ¿no? Fíjense que acá el diseño está basado en la variable, ¿no? Y en este tipo de diseños experimentales, la manipulación tiene que ver con el control. Y este control es básicamente planificado. Y por eso cuando operacionalizamos variables de diseños de investigación experimental y son variables independientes, su operacionalización es diferente. Es decir, se genera un plan de intervención más que un plan de medición, ¿no? Entonces, porque la intención debe ser ordenada y sistemática. Y ahí por lo general se pide un plan de intervención. Y eso suele ser, este plan de intervención, cuando es en niveles de maestría, suele ser una propuesta, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, lo que estaba diciendo en tema de los taludes, ¿no? ¿Cómo voy a yo intervenir con materiales, gaviones? Voy a poner piedras manzana, aunque en algunas comunidades piedras machos, piedras hembras, ¿no? Seguramente ya hay estas investigaciones, y por lo que me dicen tiene que ver con el choque, con la presión del río, tiene que ver con la estabilidad de los suelos, además tiene que ver con el tipo de tierra que está ahí, si es pedregoso, si es arenoso, ¿no? Todas esas cosas tienen que tomarse en cuenta para incorporar esto, y para poner eso se requiere un plan, y ese plan está relacionado con la intención que tiene, ¿no? Supuesta causa, ¿no? Para analizar las consecuencias que la manipulación tiene sobre una o más variables dependientes. Ahora, desde luego, decimos o más variables, lo que hemos dicho la anterior vez, por lo general
utilizamos una variable independiente y una variable dependiente, pero puede haber muchas más. Y de hecho las hay. ¿No? De hecho las hay, pero en nuestros estudios lo que hacemos es un poco centrarnos en la variable dependiente en la que nosotros hemos puesto nuestro ojo o nuestro interés. Y desde luego estas consecuencias, por eso en algunos estudios dicen, en algunos medicamentos nos ponen, ¿no? Efectos secundarios, ¿no? Precisamente porque se han manejado 2, 3 o otras más variables, ¿no? Y esta experimentación debe darse en una situación de control. El control implica que nosotros manejemos las condiciones internas y las condiciones externas, sobre todo el manejo de las condiciones internas en un trabajo de investigación. ¿Qué implica estas condiciones de control? Que, por ejemplo, nosotros podamos incidir directamente en algunas características del grupo o del grupo, vamos a decir, no de sujetos solamente, porque se hace investigaciones experimentales en no sujetos también. Entonces nosotros podamos tener cierto grado de incidencia, por ejemplo, cantidad. Yo puedo poner cierta cantidad de fluido, cierta cantidad de agua, pero en algunos casos nosotros no tenemos el control, ¿no? Por ejemplo, una persona, yo no tengo, en ustedes no tengo el control de sus intenciones. Cada uno tiene cierto grado de intención. Probablemente alguien esté haciendo esta maestría para tener puntos y acceder a mejores oportunidades laborales, mejores materias y todo esto, ¿no? Yo no puedo controlar eso. O alguno probablemente esté haciendo esta maestría en investigación precisamente para generar y producir conocimiento. Y su motivación es otra, ¿no? Entonces yo no tengo ese control, ¿no? Pero yo puedo tener el control de ciertos niveles, y de ahí va a salir un poco los diseños de investigación preexperimental, cuasi experimental, experimento puro, porque el grado de control que uno tiene en relación a las variables te permite tener un estudio tipológico de preexperimental, cuasi experimental o experimento puro. Este control es bien importante. A partir de esto, un esquema general, digamos, un esquema general del experimento y las variables sería la siguiente, ¿no? Una variable independiente o varias variables independientes que serían la causa, y una variable dependiente o varias variables dependientes que serían los efectos. Una vez probada la medición, podríamos decir que son verdaderamente efectos a razón de las causas o variables independientes que nosotros hemos incorporado. ¿No? Por ejemplo, han debido ver, me das un abrazo, es una investigación experimental, y cuál es la reacción que tienen las personas, ¿no? O observar a algunas otras en relación a determinadas variables, ¿no? Por ejemplo, ahí hay una investigación que se ha hecho que me parece interesante, es en relación a que si los niños nacen con cierto grado de discriminación racial, ¿no? Y bueno, ahí ha habido cierto grado de control, ¿no? Pero también no se puede controlar algunos otros elementos que vienen con la persona. Y bueno, se ha demostrado que no vienen, no estamos diseñados para hacer una discriminación racial, que eso es una construcción social más bien. Bueno, a partir de eso, aquí hay unos ejemplos en los cuales puede existir una relación de variable independiente o dependiente. Fíjense, hay un
hay un nivel de influencia de una variable independiente a una variable dependiente. Hay un nivel de relación. Por ejemplo, un tratamiento psicológico reduce la depresión. Puede existir una relación de mejora. Un tratamiento médico mejora la artritis. O una variable independiente que pueda incrementar algo. Por ejemplo, un nuevo motor revolucionario incrementa la velocidad, etcétera, etcétera. Y por acá de repente podría ir viendo algunas áreas más exactas, ¿no? Algún material de mayor resistencia al frío, ¿no? Por ejemplo, me ha pasado que el año pasado justamente estaba trabajando en un proyecto de desarrollo en temas de agua, y bueno, el ingeniero supervisor de obra nos recomienda un tipo de pila que nos dice esta es para el altiplano, va a servir, no hay mayor problema, ¿no? Y ya, ¿no? Pedimos que pongan y compren esos tipos de pila y ponen, ¿no? Y en tiempo de mayo, junio, sí, precisamente junio, julio, que es un tremendo frío, las pilas han explotado, es decir, han tenido unas fisuras muy fuertes. De unas 50 que hemos puesto, unas 15 han debido reventar de esa manera. Entonces toda la comunidad viene y nos dice, a ver qué ha pasado, por qué nos han fumado estas pilas, ¿no? Y ya hemos ido a la empresa, le hemos pedido, ¿no? Y bueno, y ahí había algunos elementos, ¿no? El tema del material, y además el tema del hielo. Esa vez había congelado como nunca en 10 años en esa comunidad. Bueno, y ahí, bueno, eso nos ha permitido un poquito ir viendo, para incrementar la resistencia de las pilas, otro tipo de materiales que hemos pedido para otros proyectos. No, claro. Las investigaciones experimentales no simplemente se hacen en ámbitos sociales, también en ámbitos naturales y también en ámbitos de este tipo. Ahora, hay algunos requisitos que debe ir cumpliendo un experimento. Es decir, para nosotros desarrollar esta experimentación, esta manipulación de las variables, lo primero que tendríamos que tener es cierto nivel de manipulación. Y esta manipulación obviamente tiene que ser intencional. Es decir, tenemos nosotros que tener la posibilidad de poder cambiar. Aunque en algunos conceptos la manipulación tiene que ver con el poder. En ciencias sociales ciertamente, ¿no? Pero en investigación, cuando hablamos de manipulación, tenemos que tener un cierto grado de control. Y un control intencional, ¿no? Y bueno, desde luego esta manipulación intencional tiene que ver con la variable independiente. Es en ella en la que nosotros vamos a generar, incidir y mostrar la manipulación. Entonces acá, por ejemplo, a ver, ¿quiénes son capísimos en manipular? Una familia, sabemos que las esposas son muy manipuladoras, los niños son muy manipuladores. Y eso tiene que ver con cierto grado de control hacia nosotros. Acá, por ejemplo, estamos viendo que hay cierto grado de manipulación. Por ejemplo, los medios de comunicación manipulan opinión, percepción, porque inciden en nosotros. Bueno, un experimento, para que una variable se considere independiente, debe cumplir 3 requisitos.
debe ser anterior a la variable dependiente, es decir, debe ser la que va a cambiar determinada situación, que se varíe o se manipule, es decir, nosotros podamos manipular, generar cambios en ella, incrementar, reducir, que esta variación pueda controlarse, ¿no? Entonces, al manipular, nosotros podamos controlar cuánto podemos incorporar y cuánto no podemos incorporar. A partir de esto, vemos acá una característica de la manipulación que tiene que ver con la medición. Y en investigación el concepto de medición es diferente que en otras áreas, ¿no? Por lo general la medición dicen que es comparar, ¿no?, en base a un estándar, ¿no? Entonces, de repente por ahí sí sirve, digamos, como un concepto inicial, pero básicamente la medición de la manipulación que estamos haciendo tiene que ver con vincular conceptos abstractos con indicadores empíricos. ¿Qué es el concepto abstracto? Es la variable. ¿Qué es el indicador empírico? Es lo que se da en la realidad. Entonces, la variable dependiente se mide con un instrumento que nos permita ver estos cambios. Bueno, la variable dependiente no se manipula, de hecho, es en la que estamos generando un efecto, sino que se mide para el efecto que la manipulación de la variable independiente tiene en ella. Esto se esquematiza de la siguiente manera, ¿no? Ahí está la variable independiente x1, xa, xb, y ese efecto que tiene en la variable dependiente nosotros podemos medir. Obviamente que para esto vamos a ver los diseños, que hay diseños de pretests, con post-test, solo con post-test o solo con pre y post-test, y tienen que ver un poco con cuáles son los cambios. Y en esto, a ver, ojalá no lente. Entonces, acá hay que ser un poco cuidadosos en la medición, porque algunos solo miden el efecto en el post-test y no en el pre también, ¿no? Entonces ahí los modelos que presentan tratan de ver estos, para hacer una medición mucho más exacta, tratan de ver los efectos de la variable a nivel de la variable dependiente entre un pre y un post. Acá, por ejemplo, si mi pretest ha sido 3 y mi post-test ha sido 4, no puedo decir que mi incidencia ha sido 4, ¿no? Porque aquí ha iniciado con un 3. Acá inicialmente, así, podemos decir que la variable ha incidido en 1. Entonces, estos tipos de medición se lo hace en función a instrumentos que nosotros tengamos que construir para ver realmente el efecto que ha tenido nuestra variable independiente en la variable dependiente. Pero obviamente que por la notación de convención, a la variable independiente lo llamamos x y a la variable dependiente lo llamamos y. Puede existir grados de manipulación de la variable, ¿no? Grados de manipulación de la variable en el que
puede existir presencia o ausencia del tratamiento experimental o de la intervención experimental. Cuando existe o cuando no existe, cuando se da el caso o cuando no se da el caso, cuando incide o cuando no incide. O puede darse más de 2 grados, ¿no? Un grado bajo, un grado medio o un grado alto. O puede existir modalidades de manipulación en lugar de grados. Es decir, para el tratamiento de determinada enfermedad, yo puedo dar 3 diferentes medicinas. Ahora, por ejemplo, he ido al médico y bueno, amigo, lo que todas las veces me recetan siempre es paracetamol. Y luego me digo, probaremos ahora con ibuprofeno, me dicen, ¿no? Ya, y así 3, 4 medicinas se podría dar para una misma enfermedad a diferentes personas y ahí podríamos ir viendo cuál es el grado de incidencia. O, en su defecto, un administrador de empresas puede decir cuál es el medio más adecuado en las redes sociales para que la gente se pueda informar, ¿no? Puedo utilizar Facebook, puedo utilizar Twitter, Instagram, YouTube, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto responde a las modalidades de un experimento. O, a ver, creo que esto he visto en la carrera de ingeniería civil, al entrar a la UMSA, esto he visto, que tiene un laboratorio experimental de los parantes, ¿no? Con mayor fierro, tipos de cemento, mayor concreción, etcétera y etcétera. También, ¿no? Se puede ir trabajando. Bien. La manera de manipular la variable independiente puede ser entendida en un experimento como la forma en la cual nosotros vamos a trabajar esta manipulación. Es decir, tenemos que entender cómo se va a manipular esto. Y para eso, en la operacionalización de variables, se incorpora una columna que hace referencia a la definición operacional de la variable. Es decir, cómo nosotros vamos a intentar hacer el tratamiento de esa información, ¿no? A eso llamamos en la operacionalización definición operacional. Si la variable independiente a manipular es la exposición a la violencia televisiva en adultos, entonces la definición operacional será exposición a un programa donde haya riñas, golpes, insultos, agresiones, uso de arma de fuego, crímenes e intentos de crimen, ataques sexuales, intimidación, ¿no? Caso programa CAC Miami, ¿no? Y otros también que están saliendo, ¿no? Entonces, yo tengo que ver de exponerles a estas personas a este tipo de situaciones, a este tipo de programas. O en su defecto, o cuando se quiere ver el grado de influencia del programa Los Simpson en el nivel de agresividad de los niños, yo tendría que a los niños exponerles, ¿no?, a programas de Los Simpson y a ver en qué medida sube o baja su nivel de agresividad. Desde luego hay elementos, factores que yo no los controlo, ¿no? De repente ya vienen con cierto nivel o grado de agresividad, que es lo que yo voy a medir en el pretest. Pero la forma de manipular es viendo que yo tenga una definición operacional. El segundo requisito de una
de un experimento tiene que ver con medir estos efectos. No solamente poder manipular, sino medir estos efectos. Y bueno, hay en física, hay instrumentos de medición muy precisos. Lo que nosotros hacemos es construir instrumentos de medición. Y de ahí que en la operacionalización de variables se ponen escalas y medidores para que nosotros podamos ir viendo determinados grados y niveles y efectos. Y a partir de ello podamos ir tomando decisiones. Por eso, cuando hablamos de medir efectos, hablamos de cómo la variable independiente está incidiendo, está determinando en la variable dependiente. Y cuando hagamos el diseño, vamos a ir viendo que nosotros tenemos que generar esta incidencia y ver si realmente ha incidido. Entonces, hay que medir estos cambios generados por la variable independiente. Y para ello se construye, en función a la operacionalización de variables, se construye instrumentos. Por ejemplo, una interesante operacionalización de la variable es el tema del tiempo. Cómo el tiempo es vamos a decir, cómo el tiempo es medido a través del reloj. El reloj es lo más preciso en la medición del tiempo, porque tiene segundos, minutos, horas. Pero eso tiene que ver, por ejemplo, con un proceso de operacionalización macro, ¿no? Los 365 días del año, en el que da la vuelta la Tierra al Sol, el tiempo en el que da sobre su propio eje vuelta, que es un día, 24 horas, y los usos a partir de eso. Y de ahí ya surge un poco la medición más precisa del tiempo. Un tercer requisito del experimento tiene que ver con la validez interna. La validez interna. Y esto hace referencia a la confianza que se tiene de los resultados del experimento, si expresan adecuadamente y sean válidos, ¿no? Es decir, la validez interna de un grupo de experimentación tiene que ver con la homogeneidad que tiene un grupo o que tienen las características de este grupo. A ver, claro, lo que nos preguntaba colega es, ¿no? ¿Y cómo yo aplico esto en ingeniería? A ver, intentaremos aplicarlo. Para estas piletas, que supuestamente eran las mejores, ¿no? Se han hecho experimentos en una determinada temperatura y en un determinado pueblo, ¿no? a cierta altura. Pero esta comunidad estaba en otra altura, mucha mayor, y el frío era mucho mayor. Entonces, eso tiene que ver con la validez y grado de confianza en el que nos han vendido estas pilas, ¿no? A ver, les comento, y fue bien interesante porque a uno se le ocurrió ponerle cama a la pila, y con eso verdaderamente ha reducido, ¿no? En su concepción hacía que
el viento y el frío le dé menos, ¿no? Esos son los niveles y grados. Después vamos a ver validez interna y validez externa. En investigaciones sociales, por ejemplo, un grado de validez es, en el grupo en el que estamos nosotros, hay profesionales entre ustedes que son del área social, del área médica, del área de ingenierías, y por ejemplo, hacer un experimento me generaría un grado de invalidez interna porque los de sociales están con un conocimiento diferente a los de área de salud. Entonces yo tengo que, en un experimento, tengo que hacer que estas características reduzcan. Es decir, es mejor hacer un experimento con profesionales del área social y otro experimento con profesionales del área de salud. Entonces eso me ha de reducir mi grado de invalidez y ha de aumentar el grado de validez interna. Y esta validez tiene que ver con el control que yo tengo de ciertos efectos o variables extrañas que pueden invalidar. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, cuando hacen en la universidad, cuando hace una persona 2 carreras, ¿no? Su primera carrera es enfermería, digamos que su primera carrera es medicina, y ha decidido hacer enfermería, que aunque es a la inversa, ¿no? Primero deciden hacer enfermería y luego medicina. El de enfermería tiene cierto grado de conocimiento, entonces le ha de salir relativamente sencillo algunos exámenes, pero si tú no has estudiado, etcétera, etcétera, ¿no? Esos son elementos que invalidan, digamos, cuando queremos hacer un promedio, uno tiene 100 y el otro tiene 51, ¿qué ha pasado? Entonces, ahí analizamos estos elementos que inciden. Entonces, para eso hay que generar algunas herramientas. ¿Cuáles son en el ámbito de las ciencias sociales, humanas, grados de invalidez o fuentes de invalidez externa? Aquí uno es el elemento histórico, el elemento de maduración, ¿no? Hay ciertos grados y niveles de maduración que tiene. No es lo mismo un niño que un adolescente que un joven que un adulto. La inestabilidad en el instrumento de medición. Que este instrumento pueda ser, después van a ver que para construir instrumentos, por ejemplo, se hacen pruebas de confiabilidad y validez. Y por ejemplo, si este instrumento no tiene cierta confiabilidad, es decir, que repetidas veces la aplicación de un instrumento me dé el mismo resultado, esto me ha de generar una fuente de invalidez interna. Inestabilidad del ambiente experimental, estos cambios en los cuales se dan los experimentos, que si yo estoy construyendo a ver, esto me ha pasado muros perimetrales en la ciudad del Alto. Se ha construido en tiempo seco y cuando ya era tiempo húmedo se han caído los muros perimetrales, precisamente porque no han hecho estudios, ¿no? Entonces, bueno, con esa experiencia un poquito hemos previsto de que se haga la impermeabilización de esto para que no se caiga o se raje y se vaya desgastando. La administración de la prueba es un elemento importante. La instrumentación en el desarrollo de la experimentación. La regresión, es decir, ver que realmente haya una incidencia en esto. Suele no existir regresiones elevadas, ¿no? O cambios, y esto hace que un poco pueda tener también una fuente de invalidación interna.
la selección, las personas en los grupos deba ser por lo general homogéneo, tengan unas mismas características. La mortalidad, obviamente, ¿no? Si alguien fallece, ha de ser que el experimento un poquito cambie. La difusión del tratamiento, la forma en la cual nosotros socializamos, la compensación y finalmente la conducta del experimentador, ¿no? Es decir, nosotros hacemos que pueda existir cierto nivel o grado de invalidación interna porque incidimos de alguna manera. Cuando hablamos de que haya una validez interna, tenemos que ver también que haya un control dentro de las características que nosotros vamos a seleccionar, ¿no? Uno sería varios grupos de comparación, 2 como mínimo, ¿no? Es decir, un grupo que tenga ciertas características, otro grupo con otras características, pero esas características sean homogéneas entre sí. O un grupo de materiales, sí, o se me ocurre que yo pueda utilizar el cemento Biacha y el cemento de Sucre para determinadas obras, ¿no? Y la equivalencia de los grupos en todo, excepto en la manipulación de las variables independientes. Cuando hablamos de grupos, no solamente hablamos de personas, ¿no? Sino puede ser grupo de plantas, grupo de objetos, ¿no? Estos son los 2 elementos que nos han de permitir tener mayor validez interna y por tanto mayor control en la experimentación. Y otro es la asignación al azar, ¿no? Es decir, la probabilidad, que me permita un poquito esto, de que la aleatorialidad me permita que los grupos se compongan con características similares. Y la técnica última para generar cierto grado de control y validez es el apareo. Es el proceso que consiste en igualar los grupos en relación a una variable específica que puede influir de modo decisivo en la o las variables independientes. Entonces yo puedo decir, no, solo mujeres, pero mujeres que tengan ciertas características, o sea, que estén casados y además que tengan edades comprendidas entre 25 a 30 años. O puedo decir plantas que estén con determinado abono, que su tierra sea de un determinado grado de pH, que sea en una temperatura ambiente tal. Entonces yo voy pareando el grupo que tengan las mismas características para tener mayor grado de control y validez interna. ¿Qué tipos de diseños experimentales podemos encontrar? ¿No? Hay varias, como vamos a ir viendo luego, desde las preexperimentales, las cuasi experimentales, dentro de las preexperimentales con postprueba, con pre y con postprueba, las series temporales también, ¿no? O los grupos experimentales puros con un grupo de control, con 2 o 3 grupos de control, con 2 grupos de experimentación y un grupo de control, etcétera, etcétera. Esto ya va a ir dependiendo un poquito de las características de la investigación. Pero un poquito para ir conociendo, cuando hacemos referencia al grupo o sujetos, hablamos del grupo, sujeto o casos. Y ahí podemos hablar grupo 1, grupo 2, grupo, etcétera, etcétera. Cuando estamos haciendo referencia a la X, hacemos referencia básicamente al estímulo o la condición experimental. Es la presencia de la manipulación. Y cuando ponemos un 0, hace referencia a la aplicación de una prueba para la medición. Entonces generalmente van a encontrar de esta manera, ¿no?
G, X y 0. Y una rayita que implica la ausencia de la experimentación o de la manipulación. Es decir, en el que no se ha de generar incidencia, o por lo menos no hay un plan de intervención. A partir de esto podríamos, aquí está el ejemplo, un poco está. Participantes del grupo 1, se aplica una medición previa, llamado pretest. Esta X nos dice que se administra un estímulo, y este 0 nos dice que se ha hecho una postprueba, un post-test, ¿no? Y acá está, podemos ver que una línea en el que no se ha generado manipulación. Y bueno, en las gráficas, como acá se está estableciendo, digamos, en un mismo nivel. Uy, no estoy trayendo bien. Y como está en una misma línea, nos afirma que es en un mismo tiempo. Esto un poquito en la simbología de los grupos de investigación experimental. En la tipología de investigaciones experimentales podemos ver el preexperimento. Estudio de caso con una sola medición. Fíjense que en este estudio de caso con una sola medición podemos ver que acá existe una prueba. Es decir, se ha incorporado una variable independiente. Se ha hecho un plan de intervención a un determinado grupo, pero se ha hecho una medición post, ¿no? Y no tiene una medición pre, antes de. Puede darse el caso. Diseños de prueba, post-prueba con un solo grupo. Miren que acá hay un grupo de experimentación. Se ha hecho una pre-prueba. Se ha implementado un plan de intervención y se ha hecho una post-prueba. La medición entre la pre y la post-prueba nos va a dar un nivel de incidencia. Experimentos puros. Bueno, estos experimentos puros son más aplicables en áreas más en las cuales los grados y niveles de control son muy elevados. Es decir, nosotros controlamos gran parte de las características, aunque hay teorías en las que dicen que uno nunca puede controlar el total de los elementos o los factores. Yo quiero que haya una temperatura ambiente de 10 grados, ya. Yo quiero que haya determinado grado de luminosidad, ya. No, pero el hecho ya de que una persona esté en un ambiente ya incide, ¿no? Entonces, en ese ámbito, los experimentos puros, por ejemplo, en el área médica, en otras áreas de ingeniería, existen mayores grados y niveles de control. O sea, ahí se puede hacer experimentos puros, mas no en temas humanos. Bueno, ahí hay un tema ético, ¿no? ¿En qué medida se puede hacer experimentos en humanos, digamos, ¿no? De tal manera que pueda transformar las características, aunque bueno, hay en la bibliografía estudios que se han hecho en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, lo cierto es que los experimentos puros están en grupos de comparación y manipulación de variable independiente total. Y estos grupos tienen una equivalencia total. Es decir, tienen una igualdad de características.
Me cortan en el momento en que ustedes vean conveniente. Diseños con postprueba únicamente y grupo de control, ¿no? Entonces aquí hay un grupo, fíjense, que hay un grupo de experimentación y aquí hay un grupo de control. Y se hace la experimentación, no se hace la experimentación, se hace una postprueba en el grupo de control y una postprueba en el grupo, en el grupo experimental y en el grupo de control. Otro tipo de estudio puede ser diseño con preprueba y postprueba y grupo de control, ¿no? Aquí está, preprueba, postprueba, grupo experimental y grupo de control. En el grupo de control no hay manipulación de variable. En el grupo experimental existe la manipulación de variable. Diseños de 4 grupos Salomón. Este es un diseño que precisamente viene del rey Salomón, ¿no? Cuando dice de quién es su hijo o hija. Y bueno, 2 madres dicen mío, mía, ¿no? Y bueno, como es de los 2, lo partimos a la mitad. Entonces aquí hay, sí, 2 grupos de experimentación y 2 grupos de control. Pero además hay grupos en los que se da preprueba y hay grupos en los que se da postprueba. Hay grupos en los que no se da preprueba, pero sí se da postprueba. Hay grupos en los que no se manipula la variable y hay grupos en los que se manipula la variable. Este grupo Salomón, su característica principal es que tiene mayor grado de control y validez. Es decir, que los resultados que van a salir de esto tienen mayor confiabilidad y validez en comparación con estos otros grupos. Y claro, y aquí ya se tiene que tener, digamos, un plan de intervención tanto para los grupos de control como para los grupos de manipulación. Y como verán, preprueba, postprueba. Manipulación, no manipulación. 2 grupos. Y otros 2 grupos no tiene preprueba, pero sí tiene postprueba. 2 grupos, ¿no? Mitad a mitad, 50-50. Y lo mismo, ¿no? 2 grupos en los que se manipula la variable. Aquí se manipula la variable, pero en el otro 50% no se manipula. Y como tenemos que ver siempre los cambios, tenemos que hacer la postprueba en todos. ¿Qué sentido tendría? De repente alguien podría preguntar, ¿qué sentido y por qué? Digamos, yo puedo hacer la preprueba y no hacer la postprueba. Eso ya no sería un diseño de investigación experimental, ¿no? Porque estoy interviniendo, pero no estoy midiendo. Sería un estudio descriptivo, no experimental. Diseños experimentales de series cronológicas, ¿no? Las series cronológicas en el que se efectúa es en el paso del tiempo, varias observaciones o mediciones sobre una o más variables, sea o no experimental también, ¿no? Y esto, por ejemplo, en Panamericana, cuando escucho Panamericana, siempre dicen, ¿no?, que se han hecho estudios en 10 años, ¿no? En 10 años se les ha aplicado determinada medicina y han hecho cada 6 meses, cada 3 meses, a lo largo de 10 años, se van midiendo determinadas características en los que se ha incorporado eso. Esos serían los diseños experimentales de series cronológicas. Los diseños factoriales.
Los diseños factoriales manipulan dos o más variables independientes e incluyen dos o más niveles de modalidad de presencia en cada una de las variables independientes. ¿Cómo se graficaría esto, por ejemplo? Este es un grupo de experimentación. También van a encontrar así en la bibliografía un grupo de control. Aquí hay una variable de manipulación, grupo de experimentación. Aquí no hay grupo de control. Aplicamos un pre y un post, pero en el diseño factorial dos o más variables independientes. Entonces, puedo yo incorporar acá una y, que significa que estoy incorporando dos variables. Estoy manipulando dos variables, ¿no? Y desde luego el pretest, el post-test. Van a encontrar también de esta manera en la bibliografía. Pre y post. Esos son los diseños factoriales. Es un poco más complejo. Implica dos planes, o un plan pero con dos características diferentes. En este caso, a ver, ¿cómo podría ser? Yo voy a darles, en el tema médico, ¿no? Voy a darles, se me ocurre así, no sé si hay algún médico que nos podría ayudar en esto. Voy a dar dióxido de cloro, pero además le voy a recetar paracetamol o aspirina, ¿no? Ahí está. Entonces 2. Y hago sus pres y su post. Hemos hablado de la validez interna. Ahora podemos hacer referencia a la validez externa. Y que hace referencia generalmente a los resultados de un experimento, a las situaciones en las cuales no se ha experimentado. No, así como los otros participantes o poblaciones. Responde a la pregunta: lo que encontré en el experimento, ¿a qué tipo de personas, grupos, fenómenos, contextos o situaciones se aplica? Es decir, si he tenido control interno, he visto el material, he visto la temperatura, he visto una serie de situaciones y en el mejor de los casos he controlado esto. Cuando se aplica esta información a nivel externo, tiene que darse en esas mismas condiciones, ¿no? Si no se da en esas mismas condiciones, los resultados son diferentes, ¿no? Entonces, a eso nosotros hacemos referencia a la validez externa. ¿Cuáles pueden ser estas fuentes de invalidación externa? Efectos reactivos o de interacción de las pruebas, efectos de interacción entre los errores de selección y el tratamiento experimental, efectos reactivos de los tratamientos, interferencia de tratamientos múltiples. Si se da estudios factoriales, puede uno nulificar al otro, imposibilidad de réplica de los tratamientos, efectos de novedad e interrupción. El experimentador, ¿no? Generalmente eso ocurre cuando nosotros incidimos bastante y manipulamos a nuestras características, ¿no? Interacción entre la historia o el lugar o los efectos del tratamiento experimental. A ver, se me ocurre en temas de las laderas. Al Inge le consultaremos, ¿no? ¿Cuáles serían? Me hago la siguiente pregunta: ¿cuáles serían los mecanismos de reducción de deslizamiento en urbanizaciones periurbanas con una pendiente de 25 grados?
Inge, ¿cuáles serían esos mecanismos? ¿Nos ayuda? Sobre todo acá en La Paz, ¿no? Las laderas. Inge. ¿Se dormió o les he hecho dormir? Marcelo. No, no, estamos despiertos algunos, estamos despiertos algunos. ¿Sí o no? Marcelo no está. ¿Qué recomendaría a la alcaldía de La Paz? No está Marcelo, ¿no? Marcelo Suazo. Bueno. Pasamos. También existen los diseños cuasi experimentales. Estos diseños cuasi experimentales tienen un grado medio de manipulación. Están, podríamos decir, están en el intermedio entre los pre y los experimentos puros. ¿No? Los diseños cuasi experimentales también manipulan deliberadamente al menos una variable independiente para observar un efecto sobre una o más variables dependientes, solo que se diferencian de los experimentos puros en el grado de seguridad que puede tenerse para la equivalencia de los grupos. Es decir, ¿qué nos da el grado de equivalencia? ¿No? El control de la validez interna. Entonces yo puedo tener, por ejemplo, acá un grupo de experimentación, 30 estudiantes, otro grupo, 26 estudiantes, otro grupo, y este grupo preexperimental siempre va a tener por lo menos un grupo experimental y un grupo de control, en el que se ha de incorporar el pre y el post test, y desde luego la manipulación de la variable. ¿No? Siempre va a tener. Y eso de tener dos o más grupos genera un grado de mayor seguridad, mayor confiabilidad, mayor validez y mayor grado de control. Bueno, terminamos con esto. Unas recomendaciones para la realización de experimentos. Paso 1. Sí, profesor. Adelante. Adelante. Sí, profesor, en la anterior lámina que estaba hablando de los cuasi experimentos, yo tengo la idea de que se refiere más bien a que, aunque se satisfacen todos los requisitos para que sea un experimento puro, no se ha empleado el azar en el establecimiento de los grupos experimentales. Eso es lo que nos sucede, por ejemplo, podríamos hacer una investigación con nuestro grupo de la maestría, después con otros grupos que han cursado esta maestría, digamos, unos 4 o 5 grupos. El problema está en que no han sido tomados al azar. Creo que se aproxima más esto a los experimentos naturales. Le pregunto esto porque estoy viendo que en la tarea que nos ha dado en la 2, justo creo que nos ha dado la tarea 3 más, profesor, donde hace referencia a los diseños cuasi experimentales en varios lugares. Entonces quería que me confirme eso, si tiene que ver más bien la aleatoriedad, la forma en que se conforman los grupos experimentales. Sí. Cuando nosotros hablamos del grado de equivalencia inicial, estamos diciendo que no estamos dejando al azar como en los preexperimentos, las características que tiene el grupo. Es decir, que nosotros en el mayor de los casos controlamos las características de género, por ejemplo, edad, características sociales, intentamos, ¿no? Y otras.
Entonces, esta equivalencia inicial nosotros la podemos controlar mediante la información previa. Y eso ha de dar lugar a que el grado de seguridad de la información que nosotros tengamos sea mayor, ¿no? Entonces, ahí no dejamos a la aleatoriedad, no dejamos al azar estas características. Nosotros las definimos, nosotros las controlamos, ¿no? Pero no es en el mismo grado que en una investigación de experimento puro. En ella sí, la mayor cantidad, yo creo que hasta un 90%, 95% se tiene el control. En cambio, en este cuasi experimental podemos llegar a si son estudios en grupos, podemos llegar a un 80%. Yo creo que esos 80% de control en la equivalencia inicial, es decir, de que las personas inicien con las mismas características, es muy pretencioso todavía, ¿no? Sí podríamos ver solo el 50% del género masculino y el 50% del género femenino, masculino y femenino. Entonces está equivalente. Pero además puedo tomar que el 50% sea de edades comprendidas entre el 25 a 30 años y el otro entre 30 y 35. Puedo además pedir que sea de áreas sociales, ¿no? De áreas, qué sé yo, carreras de humanidades y áreas sociales, y no así de grupo de profesionales médicos, ¿no? Entonces yo estoy inicialmente, el grupo estoy controlando eso. Y esa información no lo dejamos al azar, es decir, nosotros, esas personas, no lo dejamos al azar. Y de hecho, cuando se hace muestreo acá, cuando se hace un muestreo en este tipo de grupos, la muestra no es aleatoria. Es una muestra por criterios, ¿no? Entonces nosotros definimos criterios, que sea de género femenino, masculino, que sea de la edad tantos, que sea de la carrera tantos, que sea no sé qué. Entonces definimos ciertas características y ahí ya nos sale un grupo. Y por eso hablo acá de estudiantes, ¿no? Por ejemplo, los estudiantes en un curso, por lo general, si son, qué sé yo, los estudiantes de primer año, por lo general tienen 19, 20 años, en primer semestre. Por lo general. Bueno, vemos algunos que nos inscribimos, digamos, como Max Mendoza, nos inscribimos siempre al primer semestre, ¿no? Ya eso lo tenemos que un poquito no tomar en cuenta, para que tenga mayor seguridad mi información y por tanto la equivalencia inicial sea homogénea. Bueno, a pasos estamos hablando. Perfecto, gracias. Paso 1. Decidir cuántas variables independientes y dependientes deben incluirse. No necesariamente el mejor experimento es el que incluye mayor número de variables. Debe incluirse las variables que sean necesarias para probar la hipótesis. Es decir, lograr nuestros objetivos y desde luego responder a la pregunta de investigación, que es de donde surge nuestra hipótesis. Paso 2. Elegir los niveles y modalidades de manipulación de la variable independiente y traducirlos en tratamientos experimentales. Hemos visto modalidad de ausencia, presencia, modalidad variable. Entonces, tenemos que ver cómo vamos a nosotros ver esta manipulación. Paso 3 es desarrollar un instrumento o instrumentos para medir la variable dependiente. Y esto va a implicar que nosotros conozcamos primero cuáles son mis indicadores, cuáles son mis subindicadores y cuáles son mis reactivos que tienen que verse en un instrumento. Paso 4, seleccionar una muestra de casos o personas de tipo o perfil que nos interesa.
dependiendo nosotros cuáles sean las características de estos casos, vamos a ver si es un preexperimento, un cuasi experimento o un experimento puro. Hemos dicho que los experimentos puros no son aplicables en estudios y sociales. Y paso 5, en el caso de que sean individuos, reclutarlos, ¿no? Esto básicamente implica contactarse, conversar, establecer tiempos, horas, espacios y todo esto. Paso número 6, seleccionar el diseño experimental en base a los anteriores pasos. Puede ser un diseño experimental o cuasi experimental que esté vinculado a la hipótesis con la que estamos trabajando. Paso 7, plantear cómo vamos a manejar los casos o los participantes. Eso va a implicar un poquito que nosotros tengamos que relacionarnos, si es con las personas o con el ambiente, ¿no? Para generar una secuencia de pasos y ver cuál es la ruta crítica, cuál es la ruta mucho más eficiente y cómo se relacionan estos pasos. Paso número 8, en el caso del experimento puro, dividirlos al azar o emparejarlos. En caso de coexperimento, analizar cuidadosamente las propiedades de los grupos intactos. Estos grupos intactos son básicamente grupos en los cuales nosotros no hemos seleccionado nada, sino ya se presentan de manera natural. Por ejemplo, ustedes son un grupo intacto, ¿no? El grupo de maestría es un grupo intacto porque nosotros no hemos ni cernido ni seleccionado, sino está presente. Ese es un grupo intacto. Paso 9, aplicar la preprueba cuando lo haya y los tratamientos necesarios y las pospruebas. Hasta ahí un poco veríamos los estudios experimentales, ¿no? Que están vinculados en diferentes áreas, ¿no? La metodología se aplica a diferentes ciencias, a diferentes disciplinas, carreras. ¿Hasta ahí alguna consulta de repente? Profesor, Sí. le insisto, le ruego que revise por favor la tarea 2 que nos ha dado. Parece que está incluida la tarea 3, profesor, porque hace referencia a todo lo que hemos llevado el día de hoy. Sí, precisamente al inicio dije eso, ¿no ves? He puesto los contenidos de la semana 3, de los diseños. Lo que ahí me interesa es un poquito las hipótesis, ¿no? En esos diseños, entonces me interesan las hipótesis de investigación. Tienes razón, está relacionado con esta tercera unidad. En esa tablita, ¿no? Donde les pido, Sí, profesor. donde les pido pregunta, objetivo e hipótesis. Sí, está relacionado con esto. Exactamente. Diseños no experimentales. Esto vamos a hacer un poco más rápido porque son estudios que con mayor énfasis se han ido trabajando en diferentes áreas, ¿no? Cuando vemos los diseños de investigación no experimental, vemos unas características en las cuales nosotros no manipulamos deliberadamente la variable, ¿no? Por ejemplo, aquí a Wolberry podemos hacerlo enojar o puede estar enojado. Si lo hacemos enojar, significa que estamos manipulando la variable. Pero como siempre él anda enojado, entonces es un estudio no experimental. Los estudios no experimentales pueden ser presentados de dos tipos: transeccional y longitudinal. Esto, tiene que ver un poco con el tiempo de realización de nuestro trabajo de investigación. Cuando hacemos un estudio transeccional, hacemos referencia a que recolectamos información en un único tiempo
tiempo A, vamos a decir. Cuando hacemos, es decir, hacemos un corte, no es un día, no es un tiempo T, que puede ser 2 días, de 3 días. En las investigaciones longitudinales podemos hacer una recolección de la misma información en un tiempo A, en un tiempo B, en un tiempo C y en un tiempo D. Pero recolectamos la misma información, qué sé yo, X. Y vamos comparando. Esa es la diferencia. La mayoría hace el transaccional porque le interesa recolectar en un mismo tiempo una información X. Pero podemos hacerlo también en varios tiempos. Por ejemplo, la motivación, ¿no?, de los que ingresan en la universidad. Yo puedo medir la motivación al tercer año. Y eso sería un estudio transaccional. Pero puedo medir también la motivación al inicio de la carrera, a mediados de la carrera y al final de la carrera. Cómo está motivado en relación a su carrera. Eso sería un estudio longitudinal. ¿Alguien ha prendido su micrófono? Fernando, creo que es. ¿Vas a disculpar, Fernando? ¿O no es Fernando? Perdón, a ver. Bueno. Iremos avanzando. Investigación transaccional o transversal. Los diseños de investigación transaccional o transversal recolectan datos en un solo momento. Eso es lo que estaba graficando, ¿no? Un solo momento o un tiempo único. Lo que no significa aplicar un solo instrumento o solamente a una determinada hora, ¿no? El tiempo puede ser 2 días, 3 días, Básicamente su propósito es describir la variable y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. Es como tomar una fotografía, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa fotografía muchas veces quieren generalizarlo a determinados tiempos, espacios o a diferentes... Hola. Sí, adelante. Bueno, lo que se intenta ahí es, por ejemplo, acá es un estudio transaccional, medir la percepción y actitud de las mujeres de 18 a 25 años que fueron abusados sexualmente en el último mes en una urbe latinoamericana. Eso sería un estudio transaccional, ¿no? Les aplico yo un test y con eso recolecto información. ¿Cuáles serían los tipos? Los tipos son 3 diseños transaccionales: exploratorios, descriptivos y correlacionales. Cuando hemos visto la tipología de estudios exploratorios, son estudios nuevos, ¿no? Los descriptivos que caracterizan y miden conceptos en un determinado tiempo y espacio. Y las correlacionales causales que establecen relación, incidencia y causalidad. Vamos a ir viendo cada uno de ellos. Los estudios transaccionales exploratorios intentan conocer una variable o un conjunto de variables, ¿no? Una comunidad, un contexto, un evento. En cambio, los diseños descriptivos tienen como objetivo indagar la incidencia o las modalidades o niveles de una o más variables en una población. Por lo general, esto, cuando se hacen estudios descriptivos, lo que pretendemos es ir viendo cómo se comportan determinadas variables en un contexto específico. Son bastante desarrollados. Los diseños lo indica, describen relaciones, que se está poniendo pesado, entre 2 o más categorías, ¿no? En un momento determinado, en un tiempo determinado. Profesor, está Perdón. cortada la señal. Ya, un minutito, voy a revisar mi internet, voy a revisar un minutito, por favor.
Bueno, esperamos que con eso haya mejorado. Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Se escucha? Hola. Voy a volver a entrar.
Ya, unos 20 minutos más, esperamos. Entonces, entre los diseños de investigación no experimental, los diseños transaccionales, existe una diferencia entre los estudios descriptivos y correlacionales causales, ¿no? Y bueno, si bien en ambos casos se hace en un único tiempo, en una lo que se pretende es básicamente describir una categoría, un concepto o una variable, ¿no? En cambio, en el otro, establecer una relación entre una o más variables, ¿no? Esta x1, x2, xk pueden ser n variables independientes y y1, y2, yk pueden ser n variables dependientes, ¿no? Lo cierto es que se quiere ver cómo se relaciona. Este es una correlación, un estudio correlacional complejo y de hecho en la vida cotidiana se da de esta manera, ¿no? Una variable independiente x incide en una y esta y incide en una z y esta z incide en una t, ¿no? Y fíjense que acá hay una correlación en varias, ¿no? Esta x3 puede incidir. Pero de hecho, el estudio es una variable independiente que puede incidir, por ejemplo, en la motivación, puede incidir además en el nivel salarial, ¿no? El género. Bueno, el género es una variable que incide en la percepción, el género incide en el... A ver, no lo digo que así sea, pero mejor no lo digo, ¿no? El género puede incidir en otros, en temas Y1, en temas Y2, pero a su vez puede incidir en una variable Z, W, R, y así, ¿no? De hecho, así es la investigación y sus relaciones en la realidad. En este tipo de diseños se puede tomar en cuenta la encuesta de opinión, que eso es lo que hacen los medios de comunicación, ¿no? Preguntan qué piensa sobre determinada situación y ahí genera una encuesta de opinión en el que uno recoge las percepciones de un conjunto de personas. Las investigaciones longitudinales o evolutivas. Este tipo de investigaciones tratan de medir la evolución de una o más variables en tiempos variados, ¿no? En ocasiones el interés del investigador es analizar cambios en el paso del tiempo. El paso del tiempo, como hemos dicho, la motivación, puede ser otras, en determinadas categorías, conceptos, sucesos, variables, contextos, comunidades, o bien de las relaciones entre estas, aún más, a veces ambos tipos de cambios, ¿no? Relaciones y interdependencias en el tiempo, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿cuánto tiempo tiene resistencia determinado pegamento? A ver, medir a los 3, al 1 año, a los 2, a los 10. Una medicina, ¿no? Por ejemplo, hace tiempo he oído en Panamericana que los que toman aspirina tienden a tener menos ataques cardíacos. Un estudio realizado en 10 años en personas que toman este tipo de medicamento, decían ahí en Panamericana, ¿no? ¿Qué tipos de estudio pueden tener estos diseños longitudinales? Pueden ser diseños de tendencia, diseños de evolución de grupo o diseños de panel, ir viendo cada uno de ellos. Los diseños longitudinales de tendencia son aquellos que analizan cambios en el paso del tiempo en categorías, conceptos, variables o su relación de alguna población en general. Su característica distintiva es que la atención se centra en la población o el universo. ¿Cuáles son estos, no?
por ejemplo, analizar la manera en que evoluciona la percepción sobre tener relaciones sexuales premaritales en las mujeres jóvenes adultas de 20 a 25 años de Valledupar, dice, ¿no? Colombia, en el año 2024. Entonces, a ver, ¿cómo va cambiando la tendencia? Seguramente al principio, bueno, no sacaré hipótesis, ¿no? Tendrán una posición, en un tiempo otra, en otro tiempo otra, y va cambiando. Y ahí vemos que medimos en un tiempo 1, en un tiempo 2, en un tiempo 3 y en un tiempo K. Los diseños longitudinales de evolución de grupos. Cuando nosotros hablamos de evolución de grupos, se examinan a través del tiempo en poblaciones específicas o grupos específicos. Grupo de estudiantes, grupo de mujeres, grupo de profesionales, ¿no? O un grupo de personas que han nacido en la pandemia. A ver, veremos cuáles son sus defensas, ¿no? Entonces, queremos ver la evolución. Y lo mismo en un tiempo 1, un tiempo 2, al segundo mes, al tercer mes, al cuarto mes, al quinto mes, al 10º mes, podemos ir midiendo. Estos estudios, por lo menos lo que he visto, no le dan mucha importancia y no he visto muchos trabajos de investigación en maestría de este tipo de trabajos, ¿no? No lo sé por qué, pero más se centran en investigaciones de diseño transeccional y no longitudinal. Los diseños longitudinales de panel. En él buscamos un conjunto de personas que cumplan determinadas características y a ese conjunto de personas le vamos aplicando un determinado instrumento en un tiempo 1, en un tiempo 2, en un tiempo 3, en un tiempo 4, en un tiempo 5, en un tiempo K, pero son las mismas personas y es la misma información. Ya no es las características, sino las personas. En general, el esquema de diseño de panel, lo primero que se hace es recolectar datos en la población o subpoblación o grupos. Recolectamos datos en el segundo tiempo, en el tercero y bueno, en un tiempo K, según vayamos nosotros tomando en cuenta las veces que debamos medir. Y bueno, ¿cuál de los diseños es mejor? Los diseños, a ver, esto podríamos asemejarlo, diseño de panel, podríamos asemejarlo a los estudios de tipo que se usan bastante en comunicación y en marketing. Son los estudios grupos focales, ¿no? En el que se trata de ver, digamos, en un grupo focal, qué piensas respecto a determinado candidato al inicio, a mediados y al día de la elección, ¿no? Entonces, puede ser asemejado, ¿no? Estos diseños de evolución de grupo, estos quería hacer énfasis, diseños de longitudinales de tendencia, por ejemplo, las encuestadoras hacen bastante uso de estos diseños de tendencia. Por ejemplo, dicen antes de 4 meses de la elección, antes de 3 meses, antes de 2 meses, a 1 mes, a boca de urna, dicen. Eso es un diseño longitudinal de tendencia. Y lo cierto que entre los diseños transeccionales y longitudinales no podríamos decir cuál es bueno, cuál es malo, cuál debería de usarse o cuál no debería de usarse, ¿no? Las características de la investigación hacen que uno decida utilizar uno u otro, de tal manera que la información que va a sacar le sirva y tenga el mayor grado de confiabilidad y validez.
De esta manera se van generando leyes que permitan ampliar un conjunto de teorías, a un conjunto de teorías, ¿no? Me he permitido ponerles este cuadro de tipo de estudio, la hipótesis que se plantea y los posibles diseños que podrían ser. Por ejemplo, si es un estudio exploratorio, por lo general no se plantea una hipótesis. Pueden ser preexperimentales, transaccionales, exploratorio o descriptivo. Si es un estudio descriptivo, la hipótesis va a ser descriptiva y puede ser un estudio preexperimental o transaccional descriptivo. Si es un estudio correlacional, puede ser una hipótesis de diferencia de grupos sin atribuir causalidad y el diseño puede ser cuasi experimental, transaccional, correlacional, longitudinal, no experimental. O si es correlacional, la hipótesis puede ser cuasi experimental, transaccional, longitudinal, no experimental. Y si el tipo de estudio es experimental, puede darse una hipótesis de diferencia de grupos atribuyendo causalidad y su diseño puede ser experimento puro, cuasi experimental, longitudinal, transaccional, causal, cuando hay base para inferir causalidad, un mínimo de control y análisis estadístico apropiados para las relaciones causales. Y cuando su hipótesis es causal, puede ser experimento puro, cuasi experimental, longitudinal o transaccional causal. Esta es la relación entre el tipo de estudio, la hipótesis y el diseño de investigación. Y bueno, dentro de estos tenemos estudios de caso, ¿no? Los estudios de caso pueden ser no experimentales o cualitativos también, ¿no? Por lo general, los estudios de caso se basan en características muy particulares, o sea, personas o materiales o situaciones que tienen características muy particulares, ¿no? Unas personas, por ejemplo, hacen un estudio del ese tiempo que bastante ha sonado, quien en la ciudad del Alto y en La Paz tenía su casa en la Valliviana, o un personaje en particular que nos permite estudiar, ¿no? Caso Evo, caso Arce, ¿no? o otro líder, o un material específico. Bueno, esos serían un poquito los diseños de investigación. Desde luego, plantear el diseño de investigación para cada uno de ellos ya viene desde la pregunta, desde el objetivo, desde la hipótesis, desde las variables, desde el manejo de las variables, de tal manera que cuando uno elige el diseño de investigación que va a utilizar, sea experimental o experimental, está en sí mismo diciendo cómo va a trabajar estas variables, ¿no? Ya uno puede decidir si va a ser un diseño de investigación experimental, dirá pues preexperimento, entonces eso implica ciertos requisitos que deba cumplir, o el cuasi experimental o el experimento puro, ¿no? O cuando elige un diseño no experimental será un diseño transaccional o un diseño longitudinal, ¿no? Y ahí ya está inmerso las características que uno tiene. No he visto hasta ahora una estructura de presentación. Usted tiene que usted va a hacer un diseño cuasi experimental, utilice estos pasos. Usted va a hacer un diseño preexperimental, utilice estos pasos. Usted va a hacer un diseño cuasi experimental, utilice estos pasos. Usted va a hacer un diseño de investigación no experimental de tipo descriptivo, utilice estos pasos. No he visto. O un diseño longitudinal de panel, utilice estos pasos. No he visto. No hasta ahora. Pese que he buscado un poquito para ayudarles a algunas personas, pero no he visto así una estructura. La siguiente sesión, que va a ser el próximo sábado, y con eso terminamos, y por favor tomemos en cuenta el tema de nuestra evaluación teórica, que va a ser un poco de lo que hemos ido desarrollando, unas 20 preguntas, 30, a ver, vamos a ir viendo.
de selección múltiple para los elementos teóricos, pero porque para los elementos prácticos estamos trabajando en los foros y las tareas. Con eso yo terminaría. Si hay alguna consulta, alguna pregunta, por favor. Doctor, Magister también, un marcado favor para estar estudiando también para el examen que usted nos está señalando. ¿Será posible que nos pueda facilitar, por favor, por las diapositivas que hemos tenido en estas dos últimas clases? Ese sería el marcado favor que le pediría, por favor. Gracias. Listo, no hay problema. Les paso al WhatsApp las diapositivas. Si no habría más, muy buenas noches y nos vemos la próxima semana. Por favor, el examen va a estar en la plataforma también y yo creo que terminaríamos la próxima semana porque tendríamos una semana más para la entrega de la tarea 3 y el foro 3. Gracias por la presentación. Lo que quería preguntarle, el libro de Hernández, creo que es Sampieri, ¿no? El que está utilizando como base. Sí, también el de Guillermo Briones, que habla, y el de Tamayo, que es un libro antiguito, el de Tamayo, pero que desde mi punto de vista he visto que tiene algunos elementos que no muestran los otros, ¿no? Y bueno, el de Coria Paz también, de Coria Paz, como les dije, han hecho una edición limitada, ¿no? Que me parece muy didáctico. Pero sí, el de Hernández Sampieri también. Bueno, buenas noches y hasta la próxima semana.